Diputado que nos hizo esta expresión y que todos reconocemos, debería de hacer reflexionar a este Congreso la necesidad que tiene de abrirse, en principio a la televisión abierta y luego a toda la comunicación que requiere nuestra sociedad. Pero hay que tener claro que los del régimen no quieren comunicar. Miren, tan es así que el tema que expongo, parte de las reservas presentadas lo han denominado pomposamente el rubro Industria Eléctrica Nacional. Aquí cabría preguntar, ¿cuál industria eléctrica nacional van a dejar después de esta sesión? Más bien debería de llamarse el tema cómo desmantelar la industria eléctrica nacional. Si, como se ha señalado con anterioridad, el nuevo esquema o paradigma de la industria eléctrica atiende a la libre competencia en la cual no puede participar el Estado mexicano, la prisa por la apertura del mercado de los servicios de electricidad se observa en los procedimientos y plazos para fraccionar a la CFE. Enrique Peña Nieto, traidor a la patria, a través de la Secretaría de Energía, será el responsable del desmantelamiento de la paraestatal CFE. Fíjense ustedes, el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado el 20 de diciembre del 2013, establece un plazo de 2 años a partir de la publicación de dicho decreto para que los organismos descentralizados denominados Pemex y CFE se conviertan en empresas productivas del Estado, para lo cual en la Ley de Industria Eléctrica, en el artículo tercero transitorio, determina que durante el periodo de la reestructura de la industria eléctrica, la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, según corresponda, continuarán prestando los servicios de generación, transmisión, distribución, comercialización y control operativo del sistema eléctrico nacional con la finalidad de mantener la continuidad del suministro. En este mismo artículo se determina que la Secretaría de Energía coordinará la reestructura de la industria eléctrica, definirá los plazos del periodo de reestructura y establecerá las políticas y acciones que se requieran para conducir los procesos para su implementación. Por lo anterior, la Secretaría de Energía emitirá las primeras reglas de mercado y determinará las bases del mercado eléctrico y las disposiciones operativas. Además, vigilará el mercado eléctrico mayorista. Esto está en el artículo 104, con el apoyo técnico de la Comisión Reguladora de Energía hasta que concluya el primer año de operaciones de dicho mercado. Al final de dicho periodo, las facultades de vigilancia se ejercerán por la Comisión Reguladora de Energía de conformidad al artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica. Por otra parte, en el artículo cuarto transitorio de la misma Ley de la Industria Eléctrica se establece, subrayo, la desintegración de la Comisión Federal de Electricidad al ordenar la separación contable, operativa, funcional y legal de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad en los términos que establezca la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. La separación de actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización dentro de la CFE observarán una estricta separación vertical, la que será legal si se atiende a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Los acuerdos del Consejo de Administración harán las veces de título de propiedad o traslativos de dominio para todos los efectos jurídicos a que haya lugar, incluida la inscripción en los registros públicos que corresponda. Y se dispone que la generación de electricidad de la CFE
deberá observar una separación legal desde el punto de vista horizontal en un número tal de unidades de negocio diferentes que fomente la operación eficiente del sector y se sujete a criterios de competencia y libre concurrencia en el mismo. Y tercero, por cuanto hace a la distribución de la CFE, deberá observarse una separación horizontal por regiones que será contable, operativa y funcional o legal, de manera tal que permita fomentar la operación eficiente del sector y contar con información para realizar análisis comparativos de desempeño y eficiencia en las operaciones. Las prisas de un gobierno servil a las oligarquías nacionales y extranjeras se expresan en el artículo 5º transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica. En el artículo señalado se determina que dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del decreto, el presidente Enrique Peña Nieto, traidor a la patria, emitirá el decreto por el que se creará el SENACE como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía. Para la operación del Centro Nacional de Control de Energía, la CFE y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes destinarán los recursos humanos, materiales y financieros para el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, para la definición de especificaciones técnicas y características específicas de la infraestructura requerida para la interconexión de centrales eléctricas y centros de carga y para la planificación y ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de los elementos de redes generales de distribución. Además, se incluirán los recursos del Centro Nacional de Control de Energía de la CFE, incluyendo el Centro Nacional, el Centro Nacional Alterno, las áreas de control de Mexicali, Hermosillo, Gómez Palacio, Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal, Puebla y Mérida, y los centros de control de La Paz y Santa Rosalía, la coordinación de planificación de la Subdirección de Programas y las demás que determine la Secretaría de Energía, en un plazo no mayor a 3 meses contados a partir del decreto por el que se crea la SENACE. Y a esos que piden tiempo yo les hago una pregunta y ojalá alguien se subiera aquí a aclarar esta respuesta. ¿Qué le queda a la Comisión Federal de Electricidad después de este desmantelamiento que encabeza el traidor a la patria de Enrique Peña Nieto? Obviamente no le queda nada, culmino, presidente, y queda claro que este desmantelamiento de la CFE solamente beneficia a las empresas privadas nacionales y extranjeras que se insertan en la industria eléctrica. Ya ve, diputada Huidobro, por qué no quieren comunicarle a la gente ni en español ni en ninguna lengua originaria la traición a la patria que están haciendo estos diputados que van a aprobar esta ley. ¿Es cuánto? Pero yo en castizo le digo gracias, diputado. Pregúntele a la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión las reservas. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión estas reservas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. Quedan en sus términos. Don Alejandro Carvajal, del PRD, por 3 minutos. Tiene el uso de la voz. Compañeras, compañeros, diputado presidente, usted me ha dado pauta para reflejar la reinstauración de ese viejo PRI, en donde le niegan
la voz a una diputada, le cierran el micrófono. Es la reinstauración de ese viejo PRI soberbio, autoritario, de intransigencia. Es muy lamentable que no permitamos el diálogo en este pleno, en este recinto, en donde debemos de privilegiar justamente la posibilidad de comunicarnos. Pero es cierto, no quieren que les digamos todo lo que está sucediendo, que la gente no se percate, que no se dé cuenta, en donde podemos coincidir en una cosa, que se está escribiendo una historia, es cierto. El PRI y el PAN están escribiendo un capítulo ignominioso en la historia de México, vergonzante. Lamentablemente en estos meses hemos sido testigos de la aprobación de una serie de leyes en donde se privilegia a unos cuantos y se desfavorece a la gran mayoría de los mexicanos. Pudimos observar al inicio de esta legislatura la ley laboral, en donde se prometieron que iba a haber generación de empleos y lamentablemente es todo lo contrario. Pudimos observar una ley o reforma educativa que, lejos de una reforma educativa, solo fue cambiar el poder de un líder a otro, porque ya no les convenía el sistema. Se modificó una ley de amparo que, por cierto, en diversos momentos hemos sostenido que estas reformas no son de manera aislada, son hechos concatenados para concluir justamente en este momento, en esta reforma energética, en donde la ley de amparo ya no se permite el hecho de que se pueda otorgar la suspensión provisional a aquellas gentes que se dediquen o se puedan amparar. ¿Por qué razón? Porque todo lo que está en materia de hidrocarburos y de energía, generación de energía, está catalogado como de utilidad pública, lo cual impide la suspensión provisional. No le niegan a la gente el derecho, por supuesto, de acudir al amparo, pero en vía de mientras, los contratistas, los asignatarios van a seguir explotando estas tierras. Una ocupación temporal, que esta temporalidad, ¿a cuánto tiempo va a comprender? Hasta que se agoten los yacimientos, las cantidades de energía y de hidrocarburos que tengamos en el subsuelo. Se establece en estas leyes que va a haber un trato entre iguales cuando les refieren, vamos a negociar, pero solamente del 0.5 hasta el 2%. Ese es un trato entre iguales, o el 0.5 hasta el 3%. Ese es un trato entre iguales. Sería una negociación el hecho que le dieran la posibilidad a los particulares a establecer porcentajes, no que salga y surja desde estas leyes. Los pagos refieren que pueden ser en efectivo, pero también en especie. Después de ser propietarios, podrían ser trabajadores, empleados en su propia tierra. Van a poder ser proveedores, van a poder ser beneficiarios de algún trabajo en su comunidad o cualquiera otra que la ley lo permita. Es muy lamentable que no permitan el hecho de que se discutan este tipo de circunstancias. Sin duda, termino, diputado presidente, espero y no me retire el micrófono. Y gracias por esas expresiones, sabemos que ya se quieren ir, pero créanme que esto lo van a aprobar. Puede ser, en alguna ocasión, algunos diputados decían en las comisiones, en la discusión de estos dictámenes, de estas minutas, para eso somos mayoría, efectivamente,
Puede ser que tengan los números, pero no les asiste la razón. La historia nos lo va a decir. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión las reservas de don Alejandro Carvajal. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Queda en los términos del dictamen doña Delfina Elizabeth Guzmán Díaz del PRD. Tiene usted el uso de la voz por 3 minutos. Buenos días, compañeros, compañeras. Vengo a este pleno a hablar en nombre de los hombres y mujeres que represento. Me mandatan para responsabilizar a los diputados y diputadas del PRI, de Acción Nacional, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza de este despojo al pueblo mexicano. Y a decirles también que el pueblo está aprendiendo con mucho dolor a tomar las decisiones correctas. Y ustedes lo verán en las urnas el próximo año, cuando con el resultado de la consulta popular se eche abajo esta reforma. El propósito fundamental de la Secretaría de Energía es el de conducir la política energética del país con una planeación estratégica adecuada y guiada por los criterios de soberanía y seguridad en este rubro. Asimismo, buscar la reducción de impactos ambientales de consumo y producción de los energéticos, procurando siempre el cuidado y la preservación de los diversos ecosistemas mexicanos, pero sobre todo fortalecer a los organismos públicos y a las entidades públicas del sector energético. ¿Y ahora qué es lo que plantea esta reforma? Precisamente todo lo contrario. Irónicamente, consideramos a la CENER como un organismo que va a regular al sector de la energía eléctrica, pero a su vez servirá a los intereses de las empresas que soliciten algún patrimonio ejidal o comunal, con un total autoritarismo y arbitrariedad permitido por estos dictámenes propuestos. ¿Dónde quedó el fortalecimiento de los organismos y entidades públicas? Al contrario, estamos observando el fenómeno de debilitación de los organismos públicos, una evidente reducción de las labores públicas, algo totalmente incoherente para cualquier despacho de la administración pública. Aquí no se busca fortalecer a los organismos públicos, aquí se apuesta a su extinción. Se le está otorgando facultades a la CENER totalmente extraordinarias e incluso metas constitucionales. Pero lo grave es que con estas facultades no se beneficia a la mayoría de los mexicanos, por el contrario, se beneficia solo a particulares que en su mayoría no son mexicanos. Se sigue haciendo menos a los que menos tienen y se da prioridad a aquellos que abusan de la necesidad del pueblo. Por ello, pensando realmente en las y los mexicanos, he presentado reservas a los artículos 11, 40, 41, 42, 117, 118, 119 y 120 de la Ley de la Industria Eléctrica y 12 y 13 de la Ley de Energía Geotérmica. La reforma, mal llamada por ustedes, creadores de esta estafa, reforma energética, es más bien una reforma de competencia económica, pero una competencia sumamente inequitativa para el pueblo de México. Los invito, una vez más, compañeras y compañeros diputados, diputadas, porque está en nuestras manos la aprobación de estos dictámenes, a disminuir las brechas sociales que cada vez se hacen más grandes. Pensemos en los 55 millones de pobres que hay en el país, pensemos en ellos, en sus carencias y necesidades.
y recordemos que prometimos ser su voz aquí en el Congreso. Termino diciendo las multicitadas palabras de Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Ojalá este pensamiento se reflexione y cambien su actuar. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Pregunta de la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión las reservas de doña Delfina. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión las reservas que presentó la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa. Se desechan y quedan en los términos del dictamen. Doña Loreta Ortiz Jalf tiene el uso de la voz por 3 minutos. Con la venia de la Presidencia, buenos días, compañeras, compañeros diputados. Al igual que ayer, en el caso de la Ley de Energía Eléctrica, se establece en el artículo 30, fracción cuarta, la cuestión del porcentaje mínimo contenido nacional, ignorando los tratados comerciales que ha celebrado México y los acuerdos de inversión también. Se puntualiza exactamente: el porcentaje mínimo del contenido nacional será determinado por la Secretaría, siempre y cuando los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México no establezcan un porcentaje y existan proveedores nacionales que puedan satisfacer dicho contenido. La propuesta o la reserva que presento es con el fin de eliminar esta fracción. No acabo de entender cuál es la razón de que se haya incluido en la ley este inciso. Medité si era por ignorancia, desconocimiento, pero no puedo llegar a pensar lo que es por ignorancia o desconocimiento, más bien es querer engañar de manera fraudulenta y dar la apariencia precisamente de que todavía podemos hablar de una industria eléctrica nacional y se pueden establecer contenidos mínimos y no exigir los requisitos de desempeño para esta industria que es la industria de la energía eléctrica. Como puntualicé el día de ayer, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el capítulo 21, referente a las inversiones, establece que ninguno de los 3 estados parte, Estados Unidos, Canadá ni México, establecerán frente a ellos, los estados parte o frente a estados de la comunidad internacional, ningún requisito de desempeño. Y estos requisitos de desempeño son precisamente equivalentes a no establecer ningún contenido nacional como requisito para autorizar la inversión extranjera directa en territorio nacional. Es decir, no tienen que los inversionistas garantizar el consumo de insumos nacionales ni mano de obra nacional. Existe la prohibición, hay mecanismos de arbitraje internacional para resolver estos diferendos. Por lo tanto, el que se haya establecido en esta fracción no tiene otro objeto sino el de engañar de manera fraudulenta a la ciudadanía. Por tal razón, sugiero, y es la propuesta, que se elimine para evitar esa conducta fraudulenta. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, doña Loreta. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión la reserva de la diputada Ortiz Jalf. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.
Desechadas quedan en sus términos finalmente don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, por 3 minutos. ¿No? Entonces, queda en sus términos. Proceda a la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación en lo particular de los artículos reservados 3, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 90, 91, 92, 130 y 131 y 19º transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica en términos del dictamen, todos ellos en el tema Industria Eléctrica Nacional. Después de haber escuchado a más de 20 oradores en este tema acerca de la industria eléctrica nacional, se presentaron diversos oradores quienes hablaron de sus reservas para presentar modificaciones a lo que tiene que ver a la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, hay que decir que las reservas que fueron presentadas no fueron aceptadas por la Asamblea, por lo tanto quedan en los términos del dictamen. Sin embargo, se tiene que hacer la votación nominal de cómo queda, a favor, en contra o en abstención, de acuerdo a lo que emitan los legisladores y las legisladoras que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios y que integran la Cámara Baja. En estos momentos se ha encendido el tablero electrónico y podremos ver conforme vaya pasando el tiempo, ya que se han dado 5 minutos para que emitan el voto y sabremos cuál es el resultado. Sin embargo, es importante que usted conozca acerca de este segundo dictamen, que se refiere a la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de la Industria Eléctrica que se ha propuesto se plantea como reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna. Esta ley establece el marco jurídico que regirá a las actividades estratégicas de planeación y control del sistema eléctrico y la prestación del servicio público de transmisión y distribución de electricidad, así como las demás actividades de la industria eléctrica. De igual manera, se contempla para este sector las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, uso y ocupación temporal de las tierras, contenido nacional e impacto social por el desarrollo de proyectos de infraestructura para la generación, transmisión y distribución de electricidad, entre otras. Hay que señalar que en lo que tiene que ver con la Ley de Energía Geotérmica, se establece que hay una tendencia mundial de combate al cambio climático, lo cual representa un desafío que México debe atender con prontitud mediante acciones decididas y contundentes, para lo cual es necesario impulsar el aprovechamiento de los recursos renovables con la finalidad de contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero provocados por el uso de combustibles fósiles. Asimismo, en lo que tiene que ver con la adición y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, se señala que tiene el objeto de establecer una estrecha coordinación entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional del Agua a efecto de procurar la integridad de los yacimientos geotérmicos durante la etapa de explotación y contempla asimismo mecanismos eficientes para mantener su sustentabilidad. De esta manera, se ha estado desarrollando la discusión. En lo particular, hay que recordar que se aprobó un acuerdo en el que se señalaba que se estarían dividiendo en bloques las reservas que presentaran los diputados y las diputadas de manera temática. En este segundo dictamen se realizó en 3 temas. Uno de ellos, el referente al modelo abierto de mercado y tarifas eléctricas y ocupación temporal de tierras, el cual ya fue desahogado y se aprobó con 325 votos a favor y 130 en contra, 0 abstenciones. Hay que destacar también que en este tema
se aceptaron modificaciones que fueron presentadas por el diputado Marco Antonio Bernal, las cuales se incluyen al dictamen. Otro de los temas que también se está desahogando es el que tiene que ver con la industria eléctrica nacional, y que en unos momentos más sabremos cuál es el resultado de la votación, con cuánto será avalado, con cuánto será expresado el voto en contra o si existen abstenciones, ya que hasta el momento se han emitido 291 votos a favor, 0 abstenciones y votos en contra, 116 votos en contra. Falta un minuto para que concluya el tiempo que se ha otorgado a los legisladores para que emitan el voto correspondiente. Hay que recordar que es una votación nominal, por ello se tiene que registrar el voto en el tablero electrónico. Y por último, restaría desahogar el tema de aguas nacionales, en el cual también se han registrado oradores que estarán presentando sus reservas correspondientes y sabremos si algunas o todas pueden ser aceptadas a discusión o sean rechazadas. En el caso de las que se acepten, que sean discutidas, también se preguntará de manera económica si las mismas se aceptan para que sean incluidas o modificadas de acuerdo a lo que se establece en el dictamen. Eso lo veremos en unos momentos más, ya que sería el tercer y último tema a estarse desahogando en la discusión en lo particular. Hay que recordar también que en el caso de que fue registrada modificaciones en este dictamen, se estaría regresando al Senado de la República con el fin de que también el Pleno de la Cámara Alta pueda analizarlas, discutirlas y en su caso aprobarlas. Como es el caso del dictamen que sucedió el día de ayer, en el primer dictamen y en el segundo también. Escuchemos cuál es el resultado. 0 abstenciones y 119 en contra. Aprobados los artículos reservados en los términos del dictamen por 313 votos. En el tercero de los temas tiene la palabra para presentar sus reservas el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa. Con su venia, señor presidente. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de la voz a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para dejar en claro el posicionamiento en contra del dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, ya que se lacera el procedimiento legislativo desde la Cámara de origen, porque el presidente de la mesa directiva del Senado debió turnar en comisiones unidas, me refiero a la Comisión de Energía, a la Comisión de Asuntos Legislativos y a la Comisión de Recursos Hidráulicos, la mencionada minuta. No solo le quitó el derecho legítimo a la Comisión de Recursos Hidráulicos de dictaminar sobre la Ley de Aguas Nacionales, que es competencia exclusiva de esa comisión, sino que además vulneró su otro derecho de emitir opinión. Asimismo, se busca restringir nuestro derecho como diputados, como Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, al no turnarnos la minuta referida y no emitir dictamen a lo que concierne la Ley de Aguas Nacionales. Como antecedente, me permito citar que la mesa directiva de la Cámara de Diputados siempre ha turnado a la Comisión de Recursos Hidráulicos
cualquier iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales. Nosotros estamos incumpliendo el reglamento de la Cámara de Diputados, ya que nosotros hacemos las leyes y nosotros mismos las quebrantamos. Y como ejemplo señalo que la Ley de Energía Geotérmica, con 65 artículos, es remisoria a un reglamento y disposiciones administrativas sin seguridad jurídica, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Esta ley, donde la Secretaría de Energía es la única facultada para conocer de incidentes de concesiones, de contratación de seguros, riesgos y planes de emergencia, hace que nos preguntemos, ¿dónde queda la participación de la Profepa? ¿Dónde queda la participación de la Semarnat? ¿Dónde queda la participación de nosotros los legisladores? No hay participación democrática en un tema tan importante que concierne a todas y a todos los mexicanos. E incluso es optativa la responsabilidad de la Secretaría de Energía para ordenar la verificación del incumplimiento de obligaciones previstas en esta ley, en un reglamento que no se conoce y en disposiciones administrativas que tampoco se conocen, y así quedamos en incertidumbre jurídica. La Ley de Energía Geotérmica necesariamente tiene que pasar por la Comisión de Recursos Hidráulicos, porque esta actividad actualmente está regulada en la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 81. Entre las posibles bondades que pueda generar el extraer la energía geotérmica en México, nos despiertan varias preocupaciones. Preocupaciones peligrosas, por supuesto, para nuestro país, peligrosas para el medio ambiente. Me refiero en el caso de los geysers que se encuentran a cielo abierto, pueden desprender ciertas cantidades de emisiones contaminantes como el sulfuro de hidrógeno, arsénico y otros minerales. La contaminación también se puede producir a través del agua, por sólidos que se disuelven en ella y finalmente escurren, conteniendo metales pesados como el mercurio. Otros peligros son la emisión de ácido sulfúrico, que en grandes cantidades no se percibe y es letal. Se contamina el agua con sustancias como arsénico, amoníaco, entre otras sustancias tóxicas. Se presenta también contaminación térmica. La contaminación de esta fuente de energía es baja. Sin embargo, el costo al medio ambiente puede ser elevado porque se puede llegar a destruir bosques u otros ecosistemas para instalar plantas de energía. Y reitero, concierne exclusivamente a la Comisión de Recursos Hidráulicos dictaminar en torno a la Ley de Aguas Nacionales. Por ende, tratándose de energía geotérmica, no solo restringieron a la comisión para dictaminar, también le prohibieron emitir su opinión, como lo dispone el artículo 69 del reglamento para la Cámara de Diputados. Y es preocupante la sección cuarta de la Ley de Energía Geotérmica, de la cesión de derechos a concesiones geotérmicas que se autorizan a discrecionalidad de la Secretaría de Energía. No indica plazos, no señala las causales de nulidad, de cesiones para personas con impedimento para adquirir concesiones, y así podremos citar una serie de inconsistencias y opacidad. Tal vez la energía geotérmica parece un buen recurso y una solución para muchos países, pero la fuente de energía que sea mal utilizada puede agotarse en poco tiempo y generar consecuencias negativas. Compañeras y compañeros diputados, es necesario reafirmar que la Ley de Aguas Nacionales va a ser abrogada de conformidad con el artículo 3º transitorio de la reforma al artículo 4º constitucional, que garantiza el acceso al agua a los mexicanos como un derecho humano, y por ende debemos expedir la Ley General de Aguas. Nosotros, los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, estamos trabajando
en la Ley General de Aguas. Estamos trabajando en esta ley, como lo dispone, reitero, el artículo 4 constitucional, y así garantizar el acceso al derecho humano al agua, lo que esta minuta lamentablemente no prevé. Hago de su conocimiento que el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, que se presenta en el dictamen, propone regular el concepto de yacimiento geotérmico hidrotermal, pero se les olvidó incluir los conceptos de yacimiento geotérmico, agua geotérmica, concesión, concesionario, exploración, explotación, pozo exploratorio geotérmico, que señalan las fracciones primera, quinta, sexta, décima, decimacuarta del artículo 2 de la Ley de Energía Geotérmica, entre otras más. Y omitió también la Ley de Energía Geotérmica incluir los conceptos de yacimiento de agua caliente, yacimientos secos, inyección de agua, extinción de calor, climatización geotérmica y el más importante, por obviedad de razones, energía geotérmica. Y de no precisar la definición citada, dejaríamos vacíos jurídicos. Lamento que ambas comisiones de recursos hidráulicos, tanto en la Cámara de Senadores y hoy de Diputados, no nos hayan dado la oportunidad de dictaminar. Señoras y señores legisladores, esta Cámara de Diputados no debe de ser oficialía de partes, no debemos vulnerar el procedimiento legislativo y es necesario resaltar que la minuta no presenta ningún mecanismo de transparencia ni rendición de cuentas. Acudo a su sensibilidad política para hacer bien las cosas y trabajemos con responsabilidad en Comisiones Unidas, o bien se retire la parte de reformar la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Energía Geotérmica para que pueda ser estudiada y analizada por separado y así dictaminar de conformidad con nuestro reglamento y no violar las normas que nosotros mismos aprobamos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Gaudiano Roviroso. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se admiten a discusión. En consecuencia, tiene la palabra para hablar en pro la diputada Claudia Elena Águila Torres. Antes que corra mi tiempo, quisiera pedir al presidente solicitar que pusiera orden en el Pleno. Está en orden, diputada. Puede iniciar su intervención. Quiero denunciar la inconstitucionalidad de la Ley de Energía Geotérmica, misma que si hubiera sido presentada de manera aislada y no en este contexto de despojo y privatización, seguramente hubiéramos contribuido a apoyar y perfeccionarla. Pero este punto, que pudo haber sido el que hubiera presentado algunas bondades, no se hizo bien. ¿Y a qué voy? La fracción primera del artículo 2 de la Ley de Energía Geotérmica presenta vicios de inconstitucionalidad al contravenir disposiciones específicas establecidas por los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando con ello toda la estructura de la ley que se propone. Voy a apelar en este momento al artículo 118 de nuestro reglamento para que la Secretaría para que el presidente instruya a la Secretaría y se pueda leer el párrafo quinto del artículo 27 constitucional.
Le pido a la Secretaría auxilie a la oradora leyendo la parte correspondiente al párrafo quinto del artículo 27 constitucional y por supuesto pido que detengan el conteo del tiempo. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afectan otros aprovechamientos. El Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Muchas gracias. Las aguas, propiedad de la Nación, están establecidas con toda precisión en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución, como acaban de escuchar, y las aguas del subsuelo, y por ende los yacimientos geotérmicos no son consideradas por ese ordenamiento como aguas nacionales. El mismo ordenamiento considera que las aguas del subsuelo podrán ser libremente alumbradas por el dueño del terreno. Sin embargo, el Ejecutivo podrá reglamentar su extracción. Sin embargo, la facultad para reglamentar la extracción de las aguas del subsuelo conferida al Ejecutivo no es en forma facultad alguna para declarar como aguas nacionales aquellas que no están contempladas en la Constitución. Tampoco la Constitución otorga al Congreso facultad alguna para establecer y definir aguas nacionales a través de las leyes secundarias. Luego, entonces, estamos usurpando facultades del Ejecutivo, subsumiendo la Carta Magna a una ley secundaria. Queda claro que las aguas del subsuelo son aguas de libre alumbramiento, no son aguas nacionales. Si ustedes en diciembre destazaron la Constitución, bien pudieron haber cambiado el párrafo quinto para especificar que las aguas del subsuelo son nacionales, pero no es así. La intención entonces es escamotear a los campesinos, las comunidades, los pequeños propietarios de toda posibilidad de participar de los beneficios de la generación de electricidad por fuente geotérmica, y eso se llama despojo, arrebatar una posibilidad a los propietarios campesinos y comuneros. Nosotros no tenemos la facultad para que a través de una ley secundaria determinemos qué aguas son nacionales y cuáles no. Señoras y señores diputados, la Suprema Corte, con la mano en la cintura, puede determinar esta inconstitucionalidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Perdón, sí. Mil disculpas, no. Tiene la palabra para hablar en contra de la propuesta el diputado Sergio Chan Lugo. Ya se están durmiendo todos. Con su permiso, señor presidente, quisiera comentar, vengo aquí a hablar en contra de la propuesta y obviamente a favor de la minuta y a favor del dictamen que nos tiene en este momento en la discusión el día de hoy, en este momento. Quisiera, para comentar lo que ya señaló mi compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Realmente, como miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos, pues es cierto parcialmente el que no se haya puesto en conocimiento de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Y es cierto, se atendió por la Comisión de Energía el dictamen que estamos discutiendo y que consta de dos cuerpos nuevos de ley y de
modificación a 3 artículos de la Ley de Aguas Nacionales. Pero en su momento, tanto en el Senado, pero me ocupará hoy lo que tiene que ver precisamente con nuestra Cámara, la Cámara de Diputados, tuvimos la oportunidad de propiciar o proponer una modificación al turno. Yo le pediría, presidente, que instruya a la Secretaría para que se dé lectura al artículo 71, primer párrafo de nuestro reglamento de la Cámara de Diputados y después el artículo 74, fracción tercera, también del mismo reglamento, presidente. Le pido a la Secretaría nos auxilie dando lectura a esos 2 párrafos de los artículos 71 y 75 del reglamento. 71, primer párrafo del reglamento, la modificación de los turnos y después quién tiene el facultad. Artículo 71, primer párrafo. El turno se podrá modificar para rectificar el envío, ampliarlo o declinarlo. Y la fracción tercera de la modificación, la ampliación del turno. Artículo 71, párrafo tercero. La ampliación del turno será el envío a más comisiones en razón de la correspondencia por cuanto a la materia. Y la 74, fracción tercera. Artículo 74. Estarán facultados para solicitar al presidente la modificación del turno, fracción tercera, la junta directiva o juntas directivas por mayoría. Adelante, muchas gracias, diputado. Secretario, muchas gracias, presidente. Efectivamente, lo deseable hubiera sido que hubiéramos pedido una modificación de turno en su momento, cuando se turnó a esta comisión, a esta Cámara de Diputados, esta minuta, que ahora es un dictamen de la Comisión de Energía. No puede ser, y sería un despropósito el promover la modificación de esta minuta argumentando que no fue turnada a una comisión específica, a una comisión a la que tengo, por supuesto, el orgullo de participar, de formar parte y ser parte de la mesa directiva, pero no puede ser la motivación para buscar la modificación y mucho más desvirtuar el dictamen y la minuta que nos trae hoy en este debate. Estamos en una minuta analizando 3 leyes, pero en este momento, en este instante, estamos en la parte de discusión de la modificación de la Ley de Aguas Nacionales y se modifican solamente 3 artículos de la Ley de Aguas Nacionales, a saber que son el artículo 3º, el 18 y el 81, como consecuencia de la creación de una nueva ley, precisamente la Ley de Energía Geotérmica, para darle la existencia y, por supuesto, la solidez legal derivada también de la reforma constitucional a una nueva clase de energía que puede ser aprovechada, una energía que debemos aprovechar e impulsar para también ir sustituyendo la utilización de combustibles fósiles en la generación de energía y usar la generación de energías más limpias en nuestro país para beneficio de todos los ciudadanos. Es por eso que hoy vengo aquí a exhortar a esta Asamblea a que votemos en contra de la propuesta y mantengamos el dictamen tal y como nos fue enviado. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en pro de la propuesta la diputada Julissa Mejía Guajardo. Gracias, presidente. Buenos días,
diputadas, diputados, el día de ayer nos quedamos con una gran duda. Bueno, al menos los diputados y diputadas de izquierda. Los diputados del PRI no supieron o no quisieron explicarnos de dónde provendría el agua que se va a utilizar para el fracking y con ello extraer el gas shale. Mas revisando las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, encontré la trampa. Pero esto ya lo saben ustedes, todos ustedes lo saben, diputados del PRI, diputados del PAN, diputados del Verde Ecologista, de Nueva Alianza, ustedes ya lo saben. Y lo que hicieron fue darnos una respuesta torpe, mentirosa, amañada y con toda la intención de ocultar el verdadero atraco. Si bien es cierto, hemos estado aquí discutiendo sobre la entrega de los recursos energéticos del país, como ya sabemos, a los grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros. Pero lo que en verdad se oculta bajo esta acción es la entrega de lo más valioso del ser humano, que es la vida. Sí, no exagero, ya que con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales se entregará también el vital líquido, el agua. No nos vengan a querer chamaquear, compañeros, no somos escuincles, no nos pueden quitar la paleta de la mano, no nos chamaqueen, con que se trata de que va a ser con aguas recicladas. Eso no existe para el fracking, eso es una gran mentira. Lo que sí existe es la modificación al artículo 18 de la Ley de Aguas Nacionales, que elimina de un verdadero plumazo la opinión de los organismos de Cuenca, organismos integrados por representantes de los gobiernos, por académicos y por asociaciones de usuarios, así como por los dueños de los terrenos donde se encuentren los acuíferos. Con ellos se garantiza la participación de la sociedad en las definiciones del uso y la explotación del agua, porque una de sus principales tareas es la revisión del buen uso y, sobre todo, la no sobreexplotación de los mantos acuíferos. Sin embargo, ahora estas decisiones las tomará un solo individuo. ¿Adivinen quién? Sí, su presidente, el de todos ustedes, Peña Nieto, a través de la Secretaría de Energía. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Energía con los mantos acuíferos? Pues para este asunto parece ser que todo. Además, en la modificación al artículo 81 de esa misma ley se dice que los solicitantes de concesiones deberán hacer estudios de alto impacto y ellos definirán dónde quieren extraer el agua. Es decir, ahora los particulares decidirán qué hacer con nuestro subsuelo, nuestra agua, nuestro petróleo, nuestra flora, nuestra fauna y con la vida de los mexicanos. ¿Qué no se dan cuenta? Parece que no. Pueblo de México, en manos de estos individuos están las decisiones del país. Tiene la palabra para hablar en contra la diputada Bárbara Romo Fonseca.
Buenos días. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, estamos ciertos de que este es el momento para impulsar las reformas estructurales que el país requiere. La realidad de México y los mexicanos